Soy Luis Agustín Lara Gutiérrez, sacerdote de la Sociedad de Hermanos de Jesús, y quiero compartir con ustedes la reflexión del segundo domingo de Cuaresma del ciclo A, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escuchen. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Palabra del Señor. Bien, hoy en día estamos viendo un desinterés por implicarse en las cosas sociales, en las cuestiones de esta índole. He sabido de muchísimos casos donde vecinos están presenciando que al otro vecino le están robando la casa y no son capaces de llamar al 911. Digo, es una llamada anónima que no compromete. Sin embargo, hemos visto que no sucede y son múltiples casos repetidos, ¿no? Hemos visto también gente que ha sufrido abusos de poder, no demanda de parte de funcionarios, no demanda, ¿por qué? Para no implicarse en un proceso legal. Hemos visto corrupción, tampoco la demandamos. Y gente que lo dejó pasar para no responsabilizarse. Es decir, hoy en día no queremos testificar nada por temor a estar implicado. Pero bueno, hoy Jesús se hace acompañar por 3 de sus discípulos. Ya lo hemos escuchado. No porque Jesús tenga baja tolerancia a la soledad. De hecho, estaba en su actuar cotidiano el retirarse a lugares a solas, a orar sin la presencia de sus discípulos. No por eso, sino que pretendía registrar en la memoria de los discípulos y de la comunidad recién fundada, de alguna forma, acontecimientos trascendentes en la vida del mismo Jesús, o al menos así lo podremos observar aquí, ¿no? Observamos que Jesús los llama, Pedro, Santiago y a Juan, porque Él quiso, porque es su voluntad, porque es su elección libre. Jesús, que caminaba hacia la pasión, primero tiene que transfigurarse para poder traslucir de quién se trata. No es cualquier profeta, no es cualquier persona, es Jesús mismo, el Hijo de Dios. Y acá deja ver de quién se trata precisamente este Jesús, ¿verdad? Al menos en presencia de sus discípulos. Pero también hay que resaltar que estos discípulos se van a conectar con otro monte, el monte de los olivos. Estos mismos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad?, van a estar presentes allá. Bueno, el Evangelio ya nos ha narrado que en la presencia de ellos Jesús se transfiguró y ellos se llenaron de un gran temor, como lo hemos escuchado hasta aquí, ¿verdad? Y el Evangelio nos dice que estaban asustados. No obstante, como ya sabemos los que hemos leído el Evangelio, que son discípulos que van a presentar fallas. Pero no obstante a eso, son verdaderos testigos. Pedro se llamará a sí mismo
testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse en Primera de Pedro 5:1. E incluso dice, aún más expresamente, hemos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando la sublime gloria le trajo aquella voz que decía, este es mi Hijo amado, mi predilecto. Es decir, estos discípulos han escuchado, palpado, visto esta voz traída del cielo. Es decir, son verdaderos testigos oculares de este milagro. Estando en la montaña sagrada, agrega Pedro. Aquí al dar testimonio ya no se habla del estado en que habían caído Pedro en el monte. Recordemos, los discípulos en el monte de los olivos se van a dormir, ¿no? O al menos se descuidan bastante. Y también no vamos a pasar por alto, ¿verdad?, que Pedro, el mismísimo Pedro que está dando testimonio, el que hoy ve a Jesús, lo va a negar. O sea, eso no está afectando el ser testigos como lo estamos viendo hasta ahorita, ¿verdad? Estas circunstancias humanas se han convertido en algo completamente carente de importancia. O sea, la importancia no redunda en la falla, sino en los aciertos. Vamos a ver dos momentos brutalmente importantes en la vida de Jesús, la transfiguración y el monte de los olivos, con dos actitudes totalmente diferentes, pero como estamos diciendo y enfatizando, no redunda ahí la importancia del seguimiento como discípulo, ¿verdad? Ahora lo único importante, lo que vale la pena y que cuenta, es el testimonio ocular, como lo hemos resaltado ya en este momento, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, oyeron, vieron, palparon la palabra de vida, y esto es lo que Dios necesita, o al menos en este hilo de la reflexión que estamos llevando, es lo que estamos profundizando. A pesar de todas las fallas, debilidades e inconstancias de estos discípulos, Jesús consiguió contar con ellos. No podemos olvidar, si lo leemos así, los llamados los primeros discípulos, en los múltiples evangelios, en los 4 evangelios, que ellos han dejado todo. Han dejado una vida pasada atrás. De facto, lo han seguido. Jesús contó con ellos desde que ellos emprendieron el caminar. Le habían dado su vida irrevocablemente, habían seguido su llamada sin reparos, dejando lo propio. Y se dice, por ejemplo, de Juan, ¿verdad?, y su hermano, que hasta eran dueños de embarcaciones y lo que nosotros conocemos en lenguajes actuales como cooperativas, ¿no? De ese tamaño. Ellos dejaron esa vida pasada. No habían puesto condiciones, y cuando se les exigió algo duro, algo casi insufrible o invivible, tampoco se habían apartado de él. Pues ya vamos a ver que van a permanecer hasta el final de sus vidas en el seguimiento a Cristo. Bueno, vamos a ir concluyendo esta breve reflexión que estamos haciendo. Volvemos a repetir hasta el cansancio, Cristo lo que necesita son testigos que arriesguen su existencia por dar testimonio, que no ponderen sus fallas ni sus aciertos, porque esos todos las tenemos. Nadie de nosotros podría jactarse de no tener aciertos y errores. No estamos enfatizando que un discípulo por sus aciertos o sus errores sea mejor discípulo, que eso es lo que de alguna forma queremos dar a entender en esta reflexión, sino que tengan la virtud de la permanencia en su seguimiento y en la tarea de compartir la luz de Cristo y su propia luz. Es eso. El testigo tiene que permanecer, estar, palpar la experiencia de estar con Cristo y después la experiencia de estar con sus hermanos y compartir. Ni sus fallas ni sus aciertos pueden afectar la permanencia, el seguimiento, la constancia, la implicación con la vida de Jesús. Por lo tanto, nos plantearíamos unas preguntas. ¿Eres testigo de Cristo o quieres vivir
sin implicarte, como lo dijimos al inicio con los ejemplos de la gente que no llama 911, ¿verdad? El cristiano tiene que implicarse en la vida de Jesús y por lo tanto, de alguna forma en la vida del hermano, cuando tratamos de transmitir esta luz reflejada ahora en la transfiguración. Ponderas más tus caídas y aciertos o el llamado y la permanencia en el seguimiento a Cristo, pues sí, no hay por qué ponderar más nuestras caídas. Jesús ya nos sanó, ya nos salvó, ya nos redimió. Tenemos que pasar a ser pecadores redimidos por su gracia, como lo decíamos. Y los aciertos es que no fuiste llamado por el adorno de tus virtudes, como ya lo vimos. Jesús llama por gratuidad a Pedro, Santiago y Juan y los hace acompañar. Así como nos llama a nosotros por gratuidad, nos hace el llamado porque Él quiere, como lo hemos enfatizado, ¿verdad? En su seguimiento. ¿Qué es lo que enfatizas más? ¿Qué ponderas más? ¿Los aciertos, los errores o el mismísimo llamamiento que Jesús te hace a seguirlo? Tendríamos que hacernos esos dos pequeños planteamientos en esta reflexión. Pues muchas gracias, agradecemos su presencia por este medio y nos veremos pronto hasta un próximo video. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.